Entonces, les decía que lo primero que debe quedar claro entonces es que las lesiones leves quedan absorbidas por el robo simple. Estamos hablando de las lesiones graves y gravísimas. Fíjense, otro tema es que es diferente la construcción del homicidio en ocasión del robo de el robo donde se producen las lesiones. Por eso se dice que en estos casos la violencia debe ser cometida para la realización del robo, para lograr la consumación o intentar la consumación, o sea, la sustracción de los bienes del sujeto pasivo. Obviamente que es un delito doloso, que requiere dolo directo. Uno de los temas más difíciles o que más discusión ha traído en este delito es cómo diferenciamos el robo que se produce y trae como consecuencia lesiones graves o gravísimas de las lesiones graves o gravísimas criminis causa. O sea, ustedes saben que hay homicidio criminis causa y también hay lesiones criminis causa, porque hay un artículo que en las lesiones remite cuando se den los supuestos del artículo 80. Entonces, ¿cómo diferenciamos las lesiones criminis causa? Bueno, es muy difícil y en síntesis podríamos decir que lo que prevalece es poder determinar cuál es la intención, el aspecto subjetivo de la persona que comete el delito. Cuando se dice en general que cuando las lesiones están preordenadas, o sea que el sujeto ya va con la idea de provocar esas lesiones, ¿para qué? Para facilitar o para preparar otro delito, que en este caso sería el robo, estaríamos frente a las lesiones criminis causa. En cambio, cuando las lesiones se producen como en forma espontánea, en ese momento en que el sujeto va a realizar la conducta delictiva, estaríamos frente al robo seguido de lesiones. Otro de los temas también discutidos en tanto la doctrina como la jurisprudencia es cuándo se consuma el robo. Como les decía, la violencia que provoca las lesiones graves tiene que estar en alguno de los momentos previstos en el delito base, que es el robo. Antes, durante o después de el apoderamiento, la sustracción de las cosas. El tema es, se producen las lesiones, pero por X circunstancias no se logra o no logran los autores apoderarse de los bienes. Quedó igualmente consumado por el despliegue de los autores que provocaron las lesiones, aunque no se hayan apoderado de los bienes, o quedara en grado de tentativa. Bueno, esta es la discusión. Para algunos autores, el hecho de provocar las lesiones, aunque después no logren sustraer o apoderarse de los bienes, ya hace que el delito quede como consumado. En cambio, para otros autores, mientras
no se produce el apoderamiento o la sustracción efectiva de esos bienes, por más que haya existido violencia y por más que le hayan provocado lesiones graves o gravísimas, no se provoca la consumación del delito y quedará en grado de tentativa. El inciso 2 del artículo 166 dice: si el robo se cometiere con armas o en despoblado y banda. Bien. La primera cuestión que debemos ver es la del bien jurídico protegido. Se imaginarán también lo mismo que en el anterior, que estamos hablando del mismo bien jurídico y que la agravación de la pena está relacionado por el peligro que significa el uso de un arma, aumenta el poder intimidante del sujeto y aumenta la vulnerabilidad de la víctima, que se ve expuesta a un riesgo mucho mayor. La primera cuestión es que la sustracción, el robo, debe realizarse, cometerse con arma. Esto significa que no alcanza con llevar el arma en el bolsillo o escondida entre la ropa o en un bolso con el que yo llego al lugar de los hechos. No. Para cometer con armas quiere decir que el arma debe haber sido utilizada, exhibida, mostrada, para que el sujeto pasivo se intimide por el uso de esa arma y le impida oponer resistencia al apoderamiento de sus bienes. Por lo tanto, siempre debe estar, para que se dé esta figura, la utilización del arma de alguna manera que implique que la otra parte sabe que ese apoderamiento se está realizando aprovechándose de la utilización de esa herramienta llamada arma, que provoca un alto grado de indefensión y la imposibilidad de oponerse o resistirse a esa decisión criminal. Arma. Hay diferentes tipos de armas. En un concepto técnico, hablamos de arma como todos aquellos elementos que han sido creados para que la persona o ataque o se defienda. Y dentro de este concepto de armas están como subespecie las armas de fuego. Esta es la primera cuestión que tenemos que tener clara. Segunda cuestión, hay otro grupo que se las ha llamado armas impropias, que son todos aquellos elementos que, si bien no han sido creados con el fin de ser utilizados para atacar o defender, por la manera en que son utilizadas por el sujeto activo,
crean la misma o una situación relativamente parecida a la utilización de lo que es un arma propia. Ahora vamos a tratar de ser más claros. Entonces, hay determinados elementos que el hombre los ha creado fundamentalmente para o defenderse o atacar. Un cuchillo, de los que habitualmente utilizan las fuerzas de seguridad o los militares, cuchillo tipo Rambo, que tiene una función específica para defenderse o atacar de otra persona que acomete. Los arcos y las flechas, un lanzallamas, son todos elementos que el hombre crea y que englobamos dentro del concepto de armas propias. El otro grupo, conocido como armas impropias, son cualquier elemento que pueda ser utilizado de la misma forma intimidante y provocar un serio riesgo en la integridad física del sujeto pasivo. Y ahí hay una gran discusión. Vamos a algunos ejemplos. Una tijera. Imagínense una tijera en punta, puede ser utilizada prácticamente como un cuchillo. Un destornillador grande. Un palo. Una botella de vidrio rota. Tengo el pico de la botella en forma intimidante. Un ladrillo. Una piedra. Y así un montón de elementos que obviamente son para usos totalmente diferentes a lo que podemos cualquier persona decir que es un arma, pero por la forma en que lo utiliza el sujeto pasivo, se las considera como arma. Ya les sonará a ustedes algo raro. Imagínense. Para los que sostienen que el concepto de arma es un concepto legal, técnico, normativo, dice que las únicas armas a las que puede referirse este artículo son las armas propias. Eso sería un concepto donde se cuida el principio de legalidad. El arma es aquel elemento que es considerado efectivamente o fue creado con ese fin: arma, atacar o defender. En cambio, un palo, supóngase un palo de béisbol, un palo de béisbol no fue creado para darte un golpe en la cabeza. Fue creado para un deporte. Ahora, yo lo puedo utilizar ¿para qué? Para atacar a una persona, dar un golpe en la cabeza y de esa manera apoderarme de sus bienes. Y acá hay otro grupo, tal vez mayoritario, que sostiene que no hay por qué distinguir de las armas propias y de las armas impropias. Hay que distinguirlas evidentemente como una clasificación, pero que todas están incluidas dentro del concepto de arma de este artículo del Código Penal. Ahora,
Dentro de esta concepción que es mayoritaria, hay a su vez posiciones más extremas, por llamarlas de alguna forma, o que por lo menos hacen diferencia sobre hasta dónde podemos considerar que un elemento común pueda ser considerado un arma. Entonces parece que una tijera, como la que utilicen los chicos en la primaria para cortar papel glacé, no parece razonable que pueda ser considerada como un arma. Ahora, si ustedes me están hablando de una tijera de esas que utilizan las modistas, que son puntiagudas y filosas, a lo mejor estamos hablando de otra cosa. De hecho, una cosa es, ya dijimos que hay cuchillos que, como los que utilizan las fuerzas de seguridad o los que venden en los campings, que son especiales para la caza y demás, que han sido creados para ello. Pero hay un montón de otros cuchillos que van desde el tramontina de la cocina hasta el de hoja así de larga, gruesa y filosa que utiliza el carnicero. Entonces, es lo mismo que una persona lo ataquen o lo intimiden con un cuchillo tramontina, que lo intimiden con un cuchillo de carnicero. Comprenderán ustedes que no. Y de ahí que tenemos varios, y tenemos fallos en ese sentido muy dispares, donde se ha considerado que el tramontina debe ser considerado como arma a los fines del artículo, y otros fallos que dicen que no puede ser considerado como arma. Bueno, la jurisprudencia es, ya les digo, muy fructífera al respecto. Hay numerosas posiciones y en definitiva lo que podemos decir como principio general es que si admitimos las armas impropias como con el concepto de arma de este artículo del Código Penal, lo menos que podemos decir es que ese elemento por lo menos haya creado un alto grado de riesgo al sujeto pasivo y que tenga potencialidad para intimidar. A ver, si yo voy blandiendo un lápiz, por más puntiagudo que esté ese lápiz, parece bastante ridículo que pueda sostener, aunque me pueda clavar el lápiz en el ojo o metérmelo en el oído, parece bastante ridículo sostener que estamos frente a un arma. Ahora, si yo voy con un palo de dimensiones importantes, sosteniéndolo de una manera intimidante y avanzando hacia el sujeto pasivo, parece que hay grandes posibilidades de que se considera que ese elemento, que no cumple la función de arma, sea considerada como un arma impropia y por lo tanto ingrese dentro de este artículo. Dejé armas de fuego, todavía no ingresé a ese tema, pero acuérdense la clasificación que dimos. Armas propias y armas impropias. Y dentro de las armas propias, las armas de fuego. ¿Qué nos dice el artículo? ¿Con qué sigue? En el mismo inciso 2 dice armas, lo que estuvimos hablando, o en despoblado y banda. ¿Bien?
El segundo agravante requiere una conjugación de dos situaciones: el despoblado y la banda. Bien, despoblado, rápidamente, despoblado, contrario, no es totalmente contrario, pero implica que no está, que el lugar donde se comete el hecho está alejado de las zonas pobladas, o por lo menos no tiene la posibilidad, el sujeto pasivo, de obtener eventualmente una ayuda por la situación que está pasando. O sea, es mucho más vulnerable el sujeto pasivo cuando está en un lugar alejado de construcciones vecinas que otra persona donde el apoderamiento se produce en pleno centro, por ejemplo, o en una calle transitada. Entonces, el despoblado está visualizado desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que la víctima está en un estado de indefensión mayor porque no puede recurrir, debido a la relativa soledad del lugar, a una ayuda inmediata. A ver, si yo voy a una plaza a las 4 de la mañana, va a estar desolada y no va a haber nadie, por más que sea en el centro de Neuquén o en el centro de Roca. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no significa que sea despoblado. En nuestro caso, el ejemplo típico de despoblado son las chacras, que si bien hay viviendas relativamente cercanas, eso no implica que la persona esté en un alto grado de vulnerabilidad justamente porque están alejadas unas de otras. Y por lo tanto la ayuda va a ser mucho más difícil. Ese es el concepto de despoblado. Bien. Y el concepto de despoblado le debo aunar o juntar, ¿cuál? El concepto de banda. En esto voy a ser yo muy sintético. ¿Por qué? Porque el concepto de banda está muy relacionado al de asociación ilícita. Y asociación ilícita, o sea, los delitos contra el orden público, los vamos a ver más adelante. Y vamos a ver la gran discusión que hay en este tema sobre el tema de la asociación ilícita y banda. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean el artículo de asociación ilícita, van a ver que la definición es de un grupo formado por 3 o más personas que conforman o forman parte, dice el Código Penal, de una asociación o banda. Entonces, acá está toda una discusión si el concepto de asociación ilícita y banda es exactamente igual en todo el Código Penal o no. Entonces, cómo esta discusión, que ya la vamos a ver con mayor detalle más adelante, influye en este artículo y en otros artículos del Código Penal. Si nosotros decimos que banda es un concepto sinónimo al de asociación ilícita y aplicable para todos los artículos del Código, acá tendríamos que decir que estos 3 sujetos que van a cometer el delito en despoblado, porque esos 3 sujetos siempre tienen que estar el número 3 o más, 3, 4, 5, 6, el número es a partir de 3. Estos 3 sujetos, aparte, en este caso,
ir a un lugar despoblado, deben formar una asociación ilícita. O sea, un grupo de personas que tiene por fin cometer numerosos delitos o un número indeterminado de delitos. O, como dicen algunos más propiamente, tienen pluralidad de planes delictivos. Bien. En cambio, si yo digo, no, el concepto de banda es diferente al de asociación ilícita, el concepto de que utiliza el código en otros artículos, como en este caso, es diferente al de la asociación ilícita, estamos diciendo que la simple pluralidad de sujetos ya es suficiente para conformar el concepto legal de banda. Y ustedes imaginan que cambia mucho, notoriamente, la interpretación de este artículo. Si yo digo que banda es igual a asociación ilícita, necesito una serie de requisitos. Si yo digo, no, banda es pluralidad de sujetos, necesito eso, 3 o más sujetos que van a robar, a sustraer bienes. Y ahí cambia el concepto y la interpretación de este artículo. Bien, como vamos a ver más adelante, acá se da la particularidad de que la mayor parte de la jurisprudencia, casi el 90% de la jurisprudencia o más, considera que el concepto de banda que menciona este artículo y otros del Código Penal es la simple pluralidad de sujetos. O sea, con 3 sujetos que hayan intervenido como autores o como partícipes primarios, ya el partícipe secundario puede ser o está discutido, ya es suficiente para que estemos hablando de banda. Ya hay pluralidad de sujetos. En cambio, la doctrina, también en forma mayoritaria, se enfrenta a la jurisprudencia, en este caso, y mayoritariamente coincide o sostiene que el concepto de banda de este artículo es el mismo que el de la asociación ilícita. Por lo tanto, no alcanza que sean 3 sujetos. Además, deben ser 3 sujetos que formen una asociación ilícita. Ahí está. Ustedes tendrán en cuenta entonces estas posturas. Tanto de la jurisprudencia como de la doctrina. Seguimos. Vamos a hacer acá una breve interrupción, así avanzamos directamente en el próximo video con las armas de fuego.